Ya estamos empezando. Antes de empezar, quiero decir que todas las presentaciones que ya faltaban sobre la Primera, Segunda y la Revolución Rusa, o mejor dicho, las dos primeras guerras mundiales, ya están en mi sitio web. Así que lo pueden leer tranquilamente para estudiar en su próximo examen. Sin más que decir, ya empecemos. Si se preguntan por qué tengo un arma, es porque estamos en el siglo XXI. Y básicamente nos está atacando la organización Al-Qaeda. Pero no nos enrollemos más. El día de hoy voy a hablar sobre la Guerra Fría, la última etapa en la que el mundo empezó a cambiar desde ese momento. Cómo empezó hasta cómo terminó. Para empezar voy a explicar qué es la Guerra Fría. Ahorita mismo nos aproximamos en la siguiente presentación. La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, ideológico, económico, social y propagandístico, en la cual ocurrió luego de que la Segunda Guerra Mundial haya acabado. En ella, la Guerra Fría se empieza con dos bandos en la cual se enfrentaron. El bloque capitalista, que era la organización OTAN, dirigida por los Estados Unidos y los países aliados, contra el bloque comunista, que era el Pacto de Varsovia, dirigida por la URSS y otros países aliados con la URSS, obviamente. Este enfrentamiento se empezó cuando los Estados Unidos pretendían desarrollar un sistema, digamos, capitalista con el fin de detener el comunismo por el mundo. Por otro lado, la URSS, que había tenido un gran éxito luego de la Segunda Guerra Mundial, tras triunfar contra el fascismo de Benito y de Hitler, el comunismo se empezó a propagandar, incluso a expandirse por todo. Hasta la propia URSS quería expandir su comunismo. Como vemos en el mapa, esta es la Guerra Fría y todo lo que es rojo es comunista y todo lo azul es capitalista. Hasta ya veremos un factor importante porque en la imagen se ven unos puntos y ya veremos más adelante de qué se trata. Aquí surge la idea del telón de acero, hablada y explicada por Churchill, ministro de Gran Bretaña, que ya expliqué quién era, entre ambas superpotencias mundiales, en la cual se destacaba la frontera ideológica, política y física, en la cual dividió a Europa en dos durante la Guerra Fría. Se empezaron a crear armas nucleares y sobre todo a enfrentarse, pero no directamente. Por eso se llama Guerra Fría, un enfrentamiento que hubo tensión, pero que las dos superpotencias entre Estados Unidos y la URSS no se atacaron directamente, sino ayudaron a, digamos, a diferentes países a poder gobernar, digamos, su propia ideología y sistema. Sin más rodeos, ya sigamos con el siguiente apartado, el cual se viene el hecho más importante que hizo la URSS, el bloque de Berlín. La construcción del muro de Berlín fue un hecho histórico de la Guerra Fría, el cual se llevó a cabo en 1948, una vez iniciada la Guerra Fría. Aquí, digamos que con él, la URSS dividió Berlín en dos. Por una parte se encontraba la Alemania Occidental, que en este apartado y contexto histórico era soviética, es decir, bando comunista. Y el otro se encontraba Alemania Occidental, el cual era del bando capitalista. ¿Qué pasó? Pues las dos Alemanias se encontraban divididas, incluso la capital. Y aquí, como respuesta de este hecho que hicieron los soviéticos, los estadounidenses o americanos crearon un puente aéreo para abastecer a la población. ¿Qué quiere decir? Que como los alemanes no podrían entrar a Berlín o salir de ella, tanto comunistas como capitalistas, los americanos planearon este puente aéreo de forma secreta para que, obviamente, los alemanes se podían dejar tranquilos. Pero viene un factor importante que ya veremos más adelante. Una cosa muy, pero muy merecida despedida es a uno de los dictadores y tiranos más sanguinarios de la historia, ya que un 5 de marzo de 1953 muere el tirano de la URSS, Joseph Stalin, a causa de un ataque cerebrovascular. En la imagen aquí, junto con el bloqueo de Berlín, Stalin muere, básicamente por lo que ya he hablado, por el ataque cerebrovascular. Y aquí la gente lo retrataba como un dios, como si fuese Lenin. Sin embargo, la gente no sabía hasta la década de los 60 quién fue Stalin durante su reinado. Como se sabe, su sucesor después de que Stalin muriera fue Nikita Khrushchev. Sin más que contar, vamos a hablar
sobre los primeros conflictos en la siguiente presentación. Y sin más que decir, voy a poner una musiquita. Así, señores, llegamos a China. Aquí se le conoce como la Guerra Civil China. Ahora voy a apagar porque no vamos a poner la música, obviamente. La Guerra Civil China, digamos que ocurrió mucho antes de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, tras la derrota del Imperio japonés o de Japón en la Segunda Guerra Mundial, se inició nuevamente. El enfrentamiento se empezó contra dos partidos. Partido Comunista Chino, liderado por Mao Zedong, y ustedes pueden escuchar su himno de la China comunista y vemos el retrato. Aquí Mao más adelante, en alerta de spoiler, se convierte en el gobernante. El Partido Comunista Chino se enfrenta con el Partido Nacionalista Chino, el cual se terminó con el éxito total de la Revolución China, es decir, que los comunistas chinos ganaron. Con ello, Mao Zedong se da mucho poder a sí mismo, logrando que llegue como gobernante y presidente e instaura en China una dictadura cruel de extrema izquierda, que lamentablemente, me voy a calmar mejor, murieron 60 millones de personas. Y sin embargo, los comunistas de izquierda lo ven como un dios, una salvación. Y esto pasó en mi país, que más adelante voy a explicar. El siguiente conflicto fue la Guerra de Corea. Fue un conflicto asiático en el cual se enfrentaron las dos Coreas, Corea del Norte y Corea del Sur. Corea del Norte apoyada por los soviéticos y Corea del Sur apoyada por los estadounidenses. La guerra terminó con 6 millones de muertos, más de civiles que militares, terminando con una firma de armisticia en la cual provocó que las dos Coreas se queden en la actualidad, como vemos, es decir, de una forma pacifista. Ahora entremos a uno de los conflictos más importantes, la guerra de Vietnam. Los traumas de los Estados Unidos, los americanos traumatizados por tanta guerra, tanta sangre en Vietnam. La guerra de Vietnam, también conocido como la Segunda Guerra Indochina, fue un conflicto bélico que se inició desde 1954, después de la independencia de Vietnam del Norte comunista, hasta 1965, caída de la capital Saigón, capital de Corea del Sur, en la cual se enfrentaron Vietnam del Norte, que ya expliqué, y esta fue dirigida por un comunista muy procomunista, Ho Chi Minh, y también apoyada tanto como la URSS y otros países aliados, hasta China se metió en la guerra, contra Vietnam del Sur, dirigida por Nguyen Dinh Diem, y apoyada por Estados Unidos y sus aliados. No me voy a enrollar más porque, si ustedes pueden ver, básicamente la guerra de Vietnam fue la más representativa durante la Guerra Fría y termina con la derrota y el abandono de las tropas estadounidenses en Vietnam. Y aquí vemos muchas imágenes, el avance de la guerra, cómo se inició, cómo se dio, tanto los bombardeos como las bases aéreas y la caída de Saigón. La caída de Saigón, que es el helicóptero con los vietnamitas del sur, están escapando debido a que los comunistas ya llegaron a la capital. Aquí quiero destacar que también antiguamente Laos y Camboya se independizaron luego de la independencia del Vietnam del Norte. Y aquí ocurrieron guerrillas. Los Gémeres Rojos, dirigidos por Pol Pot, tomaron control de Camboya. No voy a mostrar por qué estos señores, estos soldados guerrilleros, cometieron atrocidades como los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Por suertemente, los vietnamitas comunistas rojos detuvieron ese régimen camboyano. La guerra de Afganistán fue un conflicto civil en la cual la URSS apoyó a la República Afganistana para detener a los muyahines. Pero esta guerra solo provocaría la gran derrota del Ejército Rojo en 1989. La foto del Ejército Rojo llegando hacia el país Afganistán. Ahora vamos a empezar con mi país, mi continente, América. En la siguiente presentación voy a explicar qué ocurre, obviamente, ahorita mismo, en Cuba. La Revolución Cubana fue un movimiento revolucionario dirigido por el guerrillero y abogado cubano con acento español, Fidel Castro, que pueden escuchar su música cuando entren a mi página web, que se llama En eso llegó Fidel. El cual Fidel Castro, junto con el Che Guevara,
logran derrocar a la dictadura Batista en 1959. Aquí Fidel Castro no entró como presidente directamente, sino como primer ministro de Cuba. Durante los sucesos de la Guerra Fría, la URSS implementó 42 misiles en la isla, ya que Castro dejó que la URSS metiera misiles en la isla, porque claro, si los Estados Unidos, que obviamente me voy a decir que metieron misiles tanto Italia como Turquía, ¿por qué la Unión Soviética no? Como respuesta, los Estados Unidos y la URSS casi inician una guerra nuclear, una tercera guerra mundial que casi matan a todos por tanta bombardeo nuclear. Sin embargo, se terminó pacíficamente, digamos, o de forma pacífica, en la cual, con un acuerdo en la que los misiles soviéticos fuesen retirados de la isla y que Cuba, que es la isla, lamentablemente se va a quedar bloqueada en el comercio de Estados Unidos. Ahí en el mapa, Fidel Castro y John F. Kennedy, el cual ya hablaré al final. Aquí se crea en este año o el siguiente año el teléfono rojo, que era un medio de comunicación para que los presidentes tanto de la Unión Soviética y de Estados Unidos se comunicaran para solucionar un problema, ya sea de apoyo como en Vietnam y entre otras cosas más. Poco después de esa crisis mundial, la crisis de los misiles de Cuba, el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, fue asesinado en Dallas en 1963. Lo mataron a pesar de 2 balas que le cayeron, tanto en la frente como en el pecho. Vamos a hablar de uno de los continentes que lamentablemente sufrió la desgarradora experiencia. Cuba quizás, pero aquí llega a otros. El Plan Cóndor, Operación Cóndor, fue una campaña de represión y terrorismo de Estado de las dictaduras sudaméricas en los años 70 y 80, apoyada por los Estados Unidos, con el intento de detener el comunismo. Aquí, ¿qué ocurre? Que Estados Unidos, tras fracasar por miedo al comunismo, va a Sudamérica y da el Plan Cóndor, que era que los países de ahí hicieran una dictadura, digamos, ya sea derecha o como si fuese capitalista. Entre ellos se encontraban Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil. Hasta mi país, que es Perú, era como un comerciante. El dictador más representativo de esta Operación Cóndor fue el dictador chileno Pinochet, que se encuentra con el otro presidente dictatorial argentino, que ustedes, si quieren buscar, lo pueden hacer. Un factor que cambió mucho, y por eso sacó la pistola para defender. Las guerrillas. Las guerrillas fueron el peor caso que se vio en América, ya que fueron grupos armados de izquierda o de derecha que se originaron en América. ¿Con qué propósito? Con el propósito de instalar un gobierno marxista, perteneciente de los comunistas, o fascista, de extrema derecha, por medio de propaganda, ya que estos señores o grupos guerrilleros crearon, digamos, una propaganda en la cual, ya sea por escrito, pintado, o con carteles como si fuesen los soviéticos o los fascistas de Hitler, etc. Y también mediante la guerra de guerrillas. Se cometieron muchos asesinatos, violaciones contra los derechos humanos, violaciones que fueron lo peor hacia niños y mujeres, esposas, entre otros motivos que estos guerrilleros hicieron. Los más representativos fueron las guerrillas de extrema izquierda, las FARC, la cual fueron fundadas por Manuel Vélez y Jacobo Arenas, y un partido de mi país, Sendero Luminoso, liderada por el profesor de filosofía Abimael Guzmán, que este señor creó el mayor caos de mi país. Sin embargo, lo vamos a dejar aparte porque Abimael Guzmán en mi país fue un señor que lamentablemente arruinó el Perú tras la masacre de Bucaramanga y el atentado de Tarata, al igual que otros atentados que cometieron los senderistas. En la última etapa de la Guerra Fría, que ahorita mismo vamos a ver, empieza la caída de los soviéticos y del marxismo en el mundo. En esta etapa final, la URSS pasaba por un momento de crisis económico, económica. Su nuevo gobernante y último de este periodo era Mikhail Gorbachev, el cual presentó unas reformas para el crecimiento económico soviético. Sin embargo, no se realizaron en su mandato, porque eran malas, no tenían un apoyo, pero sí tenían una motivación que los soviéticos querían en ese momento. Esto provocó que antes, tras el incidente en la
planta central de Chernóbil en 1966, los alemanes, mediante el escuchamiento de protestas de países que querían separarse del Pacto Varsovia y así de la URSS, derriban el muro de Berlín. Fue un hecho histórico, cambió el rumbo de todo. Aquí vemos la imagen de los alemanes, obviamente, que derrumban el muro de Berlín y no eran capitalistas, eran soviéticos con capitalistas. ¿Y por qué los alemanes derrumbaron el muro de Berlín? Con el fin de que Alemania se vuelva a unificar tras muchos años de represión y de aislamiento del pueblo alemán. En el video que vemos aquí, que lo pueden escuchar en mi sitio web, se trata de un factor importante. Tras la caída del muro de Berlín y otros hechos, se inicia casi un intento de golpe de Estado en la URSS. Pero Gorbachev y George W. declaran el fin de la Guerra Fría para evitar una paz. Y aquí se da por finmente, y que todos los comunistas lloraron, la caída y la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en el 26 de diciembre de 1991. Adiós comunismo, adiós marxismo, adiós leninismo, adiós estalinismo, adiós maoísmo, adiós al comunismo todo. La URSS cae y la superpotencia comunista desaparece. En la siguiente imagen les quiero dejar un mensaje que ahorita mismo, después de terminar, el mensaje es el siguiente. No sé si lo pueden ver, ahí lo tienen. Una esperanza hacia la población latinoamericana. ¿Qué quiere decir? Ahorita mismo lo vamos a ver. Tras esto, vamos a ver lo que pasa en mi país, en la siguiente presentación que veremos más adelante. La nueva esperanza en América, Perú. Sin más rodeos, vamos a... Ahorita mismo lo digo, ¿no? Tras el fin de la Guerra Fría, obviamente ha llegado en 1991 su fin, pero los conflictos en América aún no acababan. Pero sin embargo de esto, en mi país, Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, o MRTA, obviamente, tenían casi el control del país, como Alberto Fujimori lo dijo. El 50%, toda esa bandada terrorista. Pero en la década de los 90, entra en el poder el expresidente peruano, que ya lo dije, Alberto Fujimori, que vemos aquí en la imagen, pero nosotros lo conocemos como el Chino, el cual, mediante un anuncio en abril de 1992 o 91, que ya me olvidé, aquí declara la disolución y provoca, obviamente lo que dije, la disolución del Congreso para dar inicio a un gobierno de emergencia y de reconstrucción nacional, junto con la inteligencia policial, el GEIN. Alberto Fujimori, con el GEIN, llevó a cabo un hecho importante que los peruanos lo felicitamos por su hecho, a pesar de todo. Es la caída de los guerrilleros de extrema izquierda, que se fue yendo a poco, con las siguientes operaciones. La Operación Victoria, que aquí Abimael Guzmán es capturado en el 12 de septiembre de 1992 por el GEIN. Y aquí una operación que cambió todo, y el MRTA cayó para siempre junto con Sendero tras la captura de Guzmán. La Operación Chavín de Huántar fue una operación importante y exitosa que los peruanos hicimos para derrocar a la organización terrorista MRTA o Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. Alberto Fujimori no pudo salvar a un rehén, pero salvó a todos. Y los de MRTA fueron fusilados. Obviamente, como dice la Operación Chavín de Huántar, se provocó la salvación de los rehenes cautivos por los miembros del MRTA en 1997. Tanto la foto del periódico de Abimael Guzmán siendo capturado, como atrás mío, la foto de la Operación Chavín de Huántar fueron exitosos, por lo cual acabó con el fin de la era del terrorismo en el Perú. Sin más que decir, nos despedimos con esta última presentación. Obviamente, así en la última presentación que ahorita mismo vamos a ver, el mundo cambia para siempre. Y bueno, ¿qué más podemos decir? Adiós.